En esta oportunidad quisiera tocar el tema sobre Baruch Spinoza, también conocido como Benedicto Spinoza ya en su nombre castellanizado, y en consecuencia quisiera tocar el tema sobre las cuestiones relativas a lo que se le imputa, lo que se deja de hablar. Si bien es cierto que a Baruch Spinoza se le conoce también con el que dio el origen a lo que Einstein posteriormente desarrollaría como una situación distinta a la creencia o ver las cuestiones relativas de Dios, es menester tocar el tema introductorio de por qué es que Spinoza resalta o bien llama la atención de que por qué un filósofo se centra tanto en la religión, en tanto en cuestiones sobre Dios, y lo que sucedió es de que cuando Baruch Spinoza queda ya solo en esta tierra, los acreedores que tenían algún tipo de interés en contra de su padre, esto debido a que hay que recordar que el padre se dedicaba a lo marítimo, al comercio marítimo, entonces tenía un cierto número de personas, lo que hoy en día o en el derecho actual se conocería como el famoso concurso de acreedores, es decir, que un montón de personas o varias personas van en contra de un deudor, en este caso era el papá de Baruch Spinoza. Pues bien, para aquel entonces muere el papá, no había la forma de cómo poder los acreedores cobrar, hacerse de los bienes del difunto padre, entonces el único que queda en vida es Baruch Spinoza, nuestro personaje, y entonces al no haber una forma de cómo cobrarse con el patrimonio restante de los bienes del papá, lo escalan a una manera extrajudicial y no les queda otra que ir a la sinagoga. Entonces los altos jerarcas de esa sinagoga van contra Baruch Spinoza y le hacen ver de que hay un problema en cuanto que tiene deudas, y si no hay cómo pagarle a los acreedores, entonces ahí lo van a tener que excomulgar, si es que cabe la palabra dentro de ese término, o bien lo van a tener que sacar de las cuestiones que se ventilaban en ese entonces, toda vez que él pertenecía, o bueno, hasta cierto punto se crió, por lo criaron dentro de esa sociedad que visitaba las sinagogas. Entonces viene Baruch y lo que él no entiende, a lo que él busca una explicación, es lo que Jesús, es decir, Jesucristo, posteriormente, se engendraría en la Biblia, lo que se conoce como dar a Dios lo que es de Dios y dar a César lo que es de César. Entonces Baruch trata la manera de explicarse por qué si en la sinagoga se habla de Dios, es decir, de religión, entonces por qué a él se le está excomulgando, si la palabra cabe, porque a él se le está echando de esa religión o de esa sociedad, en la cual el único pecado, como él indica, es que no tiene cómo pagar los bienes de su difunto padre. Posteriormente a eso es donde ya se genera todo lo que se conoce relativamente a Baruch, lo que genera, por pensar de esa forma lo echan, pero todo tiene una génesis causal, y es el hecho de que él tiene duda de por qué lo están maldiciendo por el hecho de que su padre murió, cosa que no tenía prevista, y deja todas esas cuestiones pendientes con sus acreedores, y los acreedores entonces van y buscan una ayuda extrajudicial, pero lo vuelven de una forma sistemáticamente de religión, es decir, de cuestiones de Dios, como que fuera un Dios castigador, el que solamente él puede intervenir, y él dice, no, momento, aquí son cuestiones de Dios, y lo que a mí se me está importando son cuestiones de dinero, entonces no puede ser que venga Dios en su infinita grandeza, en su infinita naturaleza, como posteriormente lo indica, y que entonces esté realizando un juicio de manera material. Y es por eso que yo les hacía el símil de que posteriormente se va a estandarizar esa frase que Jesucristo diría, que está en la Biblia, donde expresa de que Dios lo que es de Dios, y ahora César lo que es César, para evitar esta confusión de que por algún lado en la religión se pueda castigar, como él lo veía, o incluso hasta se pueda echar o maldecir cuestiones materiales en las religiosas. Entonces ese es el punto de partida de por qué Baruch Spinoza se centra en cuestiones Dios naturaleza, Dios sociedad y ante todo la ética, que es donde sus libros más transmiten. Ahora otra cuestión que también quisiera aclarar es que a veces muchas personas le consideran como el padre de los ateos, pero realmente no es que él sea o se haya convertido en ateo, sino que simplemente trata la manera de explicar por qué Dios no puede o no debe estar, no tiene cabida en cuestiones materiales, por ejemplo riqueza, dinero, finanzas, todo lo que hoy esas personas atribuyen a aquello decreto y demás cuestiones, ¿no? Entonces Baruch Spinoza trata la manera de explicarse y a la vez comparte ese conocimiento que va generando a través de sus estudios filosóficos. Hay que recordar que él estuvo bañado o tuvo mucha influencia tanto de judío cristiano como de los musulmanes, filósofos, Maimónides, que fue uno de sus principales actores al momento de poder estudiar. Entonces estas dos cuestiones son las que yo quería dejar en claro porque veo que hay mucha desinformación de personas que se ganan la vida haciendo este tipo de videos donde, como en otros videos lo he dicho, cuando quédate hasta el final o cuestiones de la verdad revelada, cuestiones así, pues ya está sesgado más de lo que es eso, ¿no? Y no llevan un profundo estudio minucioso. Gracias.